Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 29 de marzo de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en nuestra versión grabada en nuestro canal de YouTube. Veamos entonces qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales cerraron con comportamiento mixto. Espera datos de empleo de Estados Unidos, indecisión de crudo favoreció la ausencia de tendencia. El mercado duda sobre qué tanto puede continuar el avance. Recordemos, ayer vimos que los resultados corporativos están cayendo, por lo tanto, el mercado presenta o evidencia dudas sobre el movimiento alcista en cuanto a acciones. No obstante, hasta que no se rompan soportes de corto plazo, la presión bajista no volvería. Eso para mercados internacionales, porque locales cerraron con mayores descensos en medio de temores por crecimiento local. Recordemos que la tasa de desempleo se ha incrementado de manera significativa, la demanda agregada y temores sobre el desempeño para este año y los precios del petróleo, que si bien han recuperado a niveles cercanos a 40, siguen siendo muy bajos. Así que temores sobre la demanda agregada generaron caídas en el día de ayer. Recuerden que el rebote del crudo parece no ser suficiente. Teníamos un escenario de caídas en acciones más fuerte con el petróleo por encima de $40 y ahora con un petróleo que permanece relativamente bajo. Pues podría continuar la desaceleración de la economía local. Y los datos de mercado inmobiliario también han demostrado esa tendencia. En cuanto a noticias del día de ayer, ingresos personales de Estados Unidos crecieron 0,2% en febrero, gasto del consumidor creció 0,1%, estuvieron cerca de lo esperado por el mercado. Las ventas de vivienda de Estados Unidos crecieron 3,5% en febrero, superando el estimado de 1,5%, y el índice de manufactura de la Fed de Dallas mejoró en marzo de -8,5 a 3,3. Todos los datos muestran que Estados Unidos continúa con muy buen desempeño. La Reserva Federal ha lanzado mensajes de estabilidad de tasas con base en el panorama de riesgo internacional, sobre todo la desaceleración de China y los bajos precios del petróleo, pero digamos que su economía continúa con un muy buen desempeño. En cierto modo, los bajos precios del petróleo son un estímulo para los consumidores norteamericanos. Eso hace que el VIX en el día de ayer repuntara levemente, 15,24. Posiblemente veamos mayor volatilidad en las próximas jornadas, sobre todo con lo que pase con los datos de empleo. Será clave mañana miércoles ADP de empleo y también tenemos algunas noticias relevantes. A las 8 de la mañana conoceremos los precios de vivienda de Estados Unidos. En medio de la caída del petróleo, las acciones asiáticas retrocedieron, también los datos económicos por debajo de lo esperado. La tasa de desempleo de Japón subió en febrero de 3,2 a 3,3, el mercado esperaba 3,2%. Y en cuanto a las ventas al por menor de Japón, crecieron 0,5 en febrero, no cumplen con estimado del mercado de 1,6. El que sí estuvo por encima de lo esperado fue el gasto de los hogares japoneses, que creció 1,2% en febrero, superando estimado del mercado -1,8. Datos económicos son mixtos con algo de debilidad, por eso Japón ha mantenido también su política monetaria expansiva. Y Europa inicia con ganancias, básicamente por el festivo del día de ayer, pero retrocede a medida que el petróleo vuelve a los $38 por barril. No ha logrado avanzar el petróleo, los inversionistas un poco cautelosos luego de varias jornadas de fuerte incremento en los inventarios de crudo con ascenso en la cotización. Se cansaron y dijeron, bueno, hemos subido el petróleo con base en la expectativa, pero aún no tenemos resultados, y si los inventarios de crudo continúan con ascenso, pues estaríamos hablando de una corrección que continuaría hacia niveles de 36. Así que ya lo revisaremos en gráficas, pero la correlación con el petróleo sigue siendo evidente con los demás mercados. Así que hoy corrección en Europa después de fuerte rally previo. No obstante, los datos económicos de la región continúan siendo buenos. Crédito privado de la zona euro creció 1,6% en febrero frente al mismo mes del año anterior, superestimado el mercado de 1,4%. Las noticias no son tan buenas para el mercado colombiano, donde según el DANE los precios de viviendas nuevas aumentaron 1,52% en el cuarto trimestre de 2015. En cuanto a la variación anual, el crecimiento de los precios fue de 6,89%, fue inferior en 2,58 puntos porcentuales respecto al año 2014. Así que hay desaceleración en el crecimiento de los precios de los inmuebles, y recordemos que iniciamos con enero con una caída de más de 20% de las licencias de construcción. Así que tenemos debilidad en ese sector. Y a las 10 de la mañana, Tecnoglass realizará conferencia de resultados de 2015 y Reficar demanda por al menos 2.000 millones de dólares en contra de CBI, así que busca recuperar parte de lo que ha generado algo de ruido en términos de corrupción. Así que por ahora, pues digamos que la noticia de Ecopetrol es una demanda, pero pues eso tomará mucho tiempo, no creo que el mercado reaccione sobre ese particular.
También tenemos el 30 de marzo, mañana se realizará la Asamblea de Accionistas de Bogotá, Éxito y con concreto. El 31 tenemos el Cóndor, Semargos, ISA, Aval y Ecopetrol, una semana agitada de asambleas de accionistas. También Fitch bajó la calificación de deuda de Pacific Energy a RD, Restricted Default, que significa incumplimiento, pero que no ha entrado en bancarrota. Fitch tiene una calificación adicional que es D, de default, que ya implicaría una reestructuración o una bancarrota para la compañía. Así que hay un evento de crédito, pero digamos que no ha entrado en ese panorama. Aún continúan las negociaciones con los acreedores. A las 8 de la mañana conoceremos precios de vivienda de Estados Unidos, 9 de la mañana confianza del consumidor y a las 10:30 todas las miradas están puestas en Janet Yellen. A ver si refuerza lo que es el comentario de estabilidad de tasas. Por ahora el mercado está esperando que diga algo sobre ese tema. Por ahora son las noticias relevantes. Mañana son muchos más importantes, incluso que lo que sería el discurso de Janet Yellen. Mañana tenemos ADP de empleo y variación semanal de inventarios de crudo de la EIA. En la tarde de hoy se conocerá la variación de los del inventario API. A las 4 de la tarde posiblemente tengamos ya esa información, así que vienen noticias más importantes el día de mañana, sobre todo para el mercado local que sigue atento al precio del petróleo. Así que en términos generales, los mercados internacionales abren con presión bajista. Será clave en los soportes de corto plazo durante esta jornada. Si los soportes de corto plazo logran aguantar, hay posibilidad de mantener el impulso, de lo contrario, podríamos dar paso a una corrección. Mercado local tiene mayor presión bajista y podría mantener esa misma tendencia. La razón es la debilidad de la economía y el bajo precio del petróleo han generado toma de utilidad de inversionistas después del fuerte rally que evidenciamos durante el inicio del año y estaremos atentos a los niveles de corto plazo. Hay mayor presión bajista para nuestro mercado. Veamos qué nos dicen las gráficas. Dow Jones cerrando ya con una vela tipo doji. No hay una tendencia definida. Recuerden que si hay ruptura de los 17.400, la corrección podría iniciar. Importantes serán esos niveles de 17.400 para mantener el impulso alcista. De lo contrario, la corrección iniciaría para el mercado. IPSA se defiende ayer en la zona de soporte. Si hay ruptura de los mínimos de jornadas anteriores, 3.070, no se descarta que también tenga una corrección más profunda. Solo superando los 3.120 anularía la posibilidad de esa corrección y volvería a la senda alcista. Está en una zona de un punto de inflexión donde si hay ruptura de soportes de corto plazo, la tendencia bajista podría iniciar y el dólar no se descarta que hoy tenga un impulso. En el día de ayer continuó con la tendencia bajista, pero los compradores podrían estar atentos si hay un aplanamiento en términos de la gráfica y gran parte de la recuperación ha sido por el precio del petróleo y el incremento de tasas del Banco de la República. Por ahora estamos en zona de soporte, no se descarta presencia de compradores para el dólar. Y en cuanto al WTI, tenemos hoy negociaciones. Ayer fue una jornada de indecisión, parando un poco con leve repunte, pero estamos en 38,44. Así que ya mientras esté por debajo de los 40 hay posibilidad incluso de descender a 36.34. Esta zona de 36.34 será la zona de soporte más importante. Esto lo tomaríamos como una corrección para continuar con el movimiento alcista en el mediano plazo. Por ahora el 40 será clave, solo cerrando por encima del 40 hablaríamos de un nuevo sesgo alcista, lo contrario estamos en escenario de corrección hacia 36 y 34. En cuanto al euro, también presentando un poquito de fortaleza, el mercado está apostándole en contra del dólar, esperando que Janet Yellen refuerce la posibilidad de mantener tasas bajas. Por ahora, leve sesgo bajista, alcista para el euro, no mucha volatilidad antes de publicación. Después de publicación de noticias podríamos evidenciar mayor volatilidad. Y vamos entonces con nuestro mercado, vamos con el índice Colcap, que tiene para hoy una figura interesante. Esto es una posición tipo Harami. 1290 era el soporte del hombre colgado. Esta vela del día de ayer genera bastante presión bajista junto con un movimiento de divergencia entre el precio y el MACD. Aumentan la probabilidad de un cambio de tendencia bajista y estamos justo en la línea de soporte. ¿Esto qué implica? Bastante presión bajista en la gráfica. Si hay ruptura de los 1290, mercado podría evidenciar un escenario de corrección con primer soporte en 1250. Hay posibilidades de corrección profunda, dependerá también de los datos de empleo. Si el desempleo continúa deteriorándose de manera significativa, posiblemente tengamos una presión adicional. Si logra aguantar los 1290, quiere decir que el mercado se sigue enfocando en tasas bajas y continuaría el movimiento. Hay riesgo de cambio de tendencia bajista, 1290 la zona de soporte, su ruptura podría dar paso a descensos. Tenemos divergencia y constantes señales de venta en términos del RSI. 1290, el detonante para presión bajista. Vela de ayer con posición Harami también agrega esa tendencia. Banco de Bogotá sigue en esa zona, si
seguimos con esos mismos niveles de jornadas anteriores, 59.500. Si hay ruptura de ese nivel podría ascender de nuevo a 58. Mientras esté sobre esa zona aún puede buscar 61. Empezamos a estrechar un poco el nivel. Igual no hay un volumen significativo para nada en Bogotá. Vamos con Bolsa de Valores de Colombia, que no pudo con el 18, en el día de ayer retrocedió. Recuerden que estamos 18, 17.5, si pierde 17.5 la caída puede ser a 16.80, si supera 18 volvería a 18.6. No ha podido con ninguno de esos dos niveles, estamos atentos a ver cuál rompe primero, 18 contra 17.5 para definir un escenario probable. Celsia, una pequeña pausa en el día de ayer, la lluvia parece estar llegando, ya algunas termoeléctricas que estaban paradas por reparaciones entran a funcionar, así que XM estaría anunciando que el riesgo de apagón disminuye de forma considerable y para Celsius seguirán siendo entonces los 3.500 la zona de soporte. Si Celsius rompe 3.500 podríamos tener corrección hacia la zona de 3.200, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 3.800. Seguimos 3.500 contra 3.800 en comportamiento lateral. Si hay ruptura de 3.500 podríamos iniciar en lo que sería una presión bajista adicional. 3.500 contra 3.800, los dos niveles claves. Vamos con Cementos Argos, una vela de indecisión en el día de ayer, aguantando los 11.300. Recordemos que el mercado está emocionado con el tema de las 4G, no obstante, buena parte de sus resultados de Cementos Argos buenos han sido por devaluación del dólar. A medida que el dólar ha presentado ya esta mayor estabilidad, pues digamos que el crecimiento por tasa de cambio no será tan fuerte y hay algo de riesgo en términos de mercado local en el sector inmobiliario. Así que 11.300, si hay ruptura de 11.300, la caída puede ser a 11.800. Ya rompiendo 11.800 se perdería el sesgo alcista. Si logra aguantar los 11.300, quiere decir que el mercado aún confía en la posibilidad de alcanzar los 12.000. Importante en el día de hoy los 11.300 para mantener el impulso alcista, o de lo contrario, podemos estar iniciando una presión bajista en lo que por lo general es una ruptura de un canal de tendencia alcista que podría derivar en una presión adicional a la baja. Importante los 11.300 para mantener el impulso alcista, lo contrario iniciaría corrección. Hombre colgado en Cemex Latam Holding. Recuerden que los compradores están defendiendo por el tema de liquidez y cierre de trimestre. Si hay ruptura de los 12.300, la caída puede ser hacia 11.700 en primera instancia. Mientras esté sobre 12.300 aún puede alcanzar el psicológico de los 13.000 y 12.900, 800. Importante los 12.300 para mantener el impulso, de lo contrario podríamos iniciar un movimiento de corrección en un mercado que lleva mucho tiempo sobrecomprado. 12.300 la zona de soporte clave para Cemex Latam Holding. Canacol continúa con las caídas pese a los movimientos de jornadas anteriores, incluso del festivo en Canadá. Empieza a poner en riesgo o acercarse a la zona de soporte más fuerte de su tendencia, así que tendrá que cerrar por encima de los 7.700 para volver hacia los 8.400. Mientras esté por debajo de los 7.700, la caída puede ser aún a 7.200 y 7.000. Importante los 7.700 para anular la presión bajista. 7.700 resistencia de corto plazo para Canacol. Con concreto, marcando precio en el día de ayer en comportamiento lateral, superando los 1100 podría volver a 1150. Si no supera ese nivel, esa zona de soporte está en 1060. 1060 contra 1100, ya el volumen desciende de nuevo en unos activos que manejan poca liquidez. Corficol, fuerte descenso en el día de ayer, 38.500. Recuerden que esos últimos dos movimientos pues no tuvieron un comportamiento de volumen bastante alto. Cierra por debajo de ese nivel. Si no logra cerrar por encima de los 38.500, la probabilidad de corrección hacia 37.200 y hacia 36.600 y 36 se incrementa. Importante el cierre del día de hoy, si se ubica por encima de los 38.500 o no. De lo contrario, la presión bajista podría aparecer. Recuerden que los datos de construcción en el mercado local no han sido satisfactorios, los últimos publicados por el DANE. Ecopetrol, presión bajista, volumen empieza a descender de nuevo en la BBC, 1340. Mientras esté por debajo de 1340, aún puede alcanzar niveles cercanos a 1200, 1260. Ruptura de 1260 puede implicar mayores descensos. Importante, mientras esté por debajo de 1340, la presión bajista continúa. No ha logrado romper el promedio móvil de 200 periodos. 1340 como el nivel de resistencia para anular la presión bajista. De lo contrario, las caídas podrían continuar. Vamos con Empresa Energía de Bogotá, que pierde impulso en el día de ayer, pero se mantiene sobre 1850. Mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a 1900. Si pierde los 1850,
la caída puede ser de nuevo a los 1730, 1850 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista, 1850. Construcciones El Cóndor no marca precios en el día de ayer, no actualizaremos niveles, al igual que Enca no marca precios del 17. ETB continúa con el avance en medio de la expectativa de noticias sobre venta. 5.95, mientras esté sobre 595, continúa el avance, ya empezó a llegar a las resistencias de 610 y 620, 630. Ya estamos en una zona donde los vendedores pueden aparecer de nuevo en lo que sería un canal de tendencia alcista. Estamos en zona de resistencia, mientras esté sobre 595 puede continuar hacia ese avance. Si hay ruptura de 594, con la corrección sería hacia 580. Continúa entonces los 595 como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Llegamos a zonas de resistencia importante para ETB. La acción del éxito se recupera en el día de ayer después de 2 jornadas de fuerte caída en la zona de soporte, pues zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Una velita bastante estrecha en el día de ayer, 15.300. Si esa velita logra aguantar y avanzar más allá del 15.300, el sesgo alcista más se mantendría hacia 16.500. Pero si no logra pasar los 15.300 y por el contrario rompe los mínimos de jornadas previas, la corrección puede continuar hacia los 14.100. Importante, 15.300, mientras esté por debajo de 15.300, la presión bajista podría continuar para la acción del éxito. Vamos con Grupo Argos. Vela hombre colgado defendiéndose 18.700. Mientras esté sobre 18.700 aún hay posibilidad de continuar el avance. Recuerden que estamos cerca al cierre de trimestre. Por lo general pueden aparecer algunas compras, pero si se rompe el 18.700, la caída puede ser en primera instancia 17.900 y cambiar a sesgo bajista. Importante los 18.700 para mantener el impulso, de lo contrario los vendedores podrían entrar con mayor fuerza. Vamos con la acción de Grupo Aval. Mucho volumen en el día de ayer para Grupo Aval, bastante alto y con caída. Eso significa que mientras esté por debajo de los 1140, 1140 hay posibilidad de descender hacia la zona de 1100 y 1080. Solo cerrando por encima de los 1140 ampliaría la probabilidad de avanzar a 1200. 1140 se perfila como nuevo nivel de resistencia tras la caída del día de ayer con mucho volumen. Grupo Sura defendiéndose 39.100. Si rompe 39.100, iniciaría posible corrección hacia zonas de soporte de 37.900. Solo manteniéndose sobre los 39.100 podríamos continuar el avance hacia los 41.100. 39.100 como zona de soporte para mantener el impulso alcista. Vamos con acción de ISA, que mantiene todavía la tendencia alcista, con resistencia más fuerte en los 9.000 y con soporte en 8.500. Mientras esté sobre 8.500 aún puede llegar hacia los niveles de 9.000, 9.100. Si pierde 8.500 la caída puede ser hacia la zona de 8.100. 8.500 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Si lo pierde podría iniciar movimiento de corrección en un mercado que ya se encuentra ampliamente sobrecomprado. Vamos con la acción de mineros. El oro cerca de $1.220 la onza y 2.400 como el soporte clave. 2.400 contra 2.600. Si hay ruptura de 2.400 la corrección puede ser más profunda, 2.200. 2.400 como la zona de soporte. Vamos con acción de Nutresa, que ya rompió tendencia, que está ahora en sesgo ya no tan alcista como antes, porque se mantiene sobre promedios móviles de 20 y 40 periodos, pero 25. Mientras esté por debajo de 25 hay posibilidad de continuar caídas hacia 23.700, superando los 25 volveríamos a aumentar la probabilidad de volver a 26. 25 será la resistencia de corto plazo con presión bajista para Nutresa. Vamos con Preferencial Aval, fuerte caída en el día de ayer. El volumen estuvo en la ordinaria, pero mientras esté por debajo de los 1140, la posibilidad de descender a 1090 se mantiene. Solo superando 1140 hablaríamos de poder volver a 1200. 1140 como el nivel de resistencia para mantener la presión bajista en Preferencial Aval. Avianca Holding también inició un movimiento bajista 1940. Superando 1940 podría volver a 2030. Si no supera 1940, las caídas pueden continuar. Zonas de soporte 1820 y 1760. 1820 y 1760 pueden ser zonas de soporte mientras esté por debajo de los 1940. Preferencial Bancolombia intenta recuperar un apoyo ceñido alcista en el día de ayer. No obstante, ya tenemos un hombro, cabeza, hombro que se rompe. Estamos en el movimiento de pullback. Así que tendrá que cerrar por encima de 25.500 para justificar que rompe la figura y puede volver a 26.400.
Mientras esté por debajo de los 25.500 aún puede alcanzar niveles de 23.800. 25.500 nuevo nivel de resistencia. Si no lo supera pronto, habría confirmación de ruptura del hombro cabeza a hombro y un despliegue hacia los 23.700. Hay sesgo bajista para preferencial Bancolombia. Carvajal Empaques marca precio en el día de ayer, se mantiene 2.500 contra 2.700 sin cambios por ahora, manteniendo todavía la tendencia alcista en medio de un dividendo bastante atractivo. Preferencial de vivienda aguanta los 26. Si hoy se mantiene sobre 26, el sesgo alcista se mantiene para este banco con posibilidad de avanzar a 27.400. Si rompe los 26, la caída puede ser hacia 24.800. 26 la zona de soporte para mantener el impulso, de lo contrario iniciaríamos movimiento de corrección como escenario probable. Antes de continuar, pasemos a preferencial Semargos. Bueno, creo que Semargos, PF Semargos. Vela hombre colgado, se defienden los compradores en 10.300. Si pierde los 10.300, la caída puede ser hacia los 9.900. Mientras esté sobre ese nivel, aún puede alcanzarlo de nuevo los 10.700 y los 11.000. 10.300 para mantener el impulso alcista. Cerrar por debajo de ese nivel abriría probabilidad de corrección. Preferencia del grupo Argos, los 17.900. Mientras esté sobre ese nivel, aún puede alcanzar 19. Si pierde los 17.900, la caída puede ser hacia los 17.100. 17.900 la zona de soporte importante. Y nos quedan dos, preferencial el grupo Sura, que tenemos el 38.400, mientras esté por encima de ese nivel se mantiene el impulso. Si lo rompe, los vendedores que aparecieron el día de ayer con bajo volumen podrían tomar control hacia los 36.900. 38.400 es la zona de soporte importante. Y terminamos con Pacific, que sigue sin escuchar noticias, está aplazando y aplazando, pero pues digamos que el mercado se pone nervioso frente a ese panorama. Podría continuar con leve presión bajista, no damos niveles porque la volatilidad continuará siendo más consecuencia de un fundamental. Así que por ahora, en términos generales, el mercado local está iniciando con mayor presión bajista. Recuerden que si hay rupturas de soportes de corto plazo, la corrección sería el escenario más probable. Y la razón de la corrección es que el precio del petróleo continúa siendo bajo pese a la recuperación desde los 28. Y también básicamente los escenarios de desaceleración que está contemplando la economía con una demanda agregada que se ve más débil, consecuencia del incremento de tasas, el aumento en inflación y el mercado inmobiliario que ha reportado alguna debilidad. Así que por ahora hay mayor sesgo bajista, solo si logra mantenerse sobre los soportes de corto plazo la tendencia continúa. Recuerden que también puede haber alguna fuerza compradora por cierre de trimestre, es un punto a tener en cuenta. El mercado esperando para hoy noticias y discurso de Janet Yellen. Así que atentos a los niveles de corto plazo. Vamos con preguntas. La corrección del WTI está tocando retroceso Fibonacci en 78.6, en 38.56. ¿Es posible que se pronuncie la corrección al próximo nivel de 36? Si mientras esté por debajo de 40 existe la probabilidad de descender a 36-34, que es la zona de soporte más fuerte. Recuerden que en el largo plazo el mercado ya está esperando que el petróleo recupere tendencia o mantenga tendencia alcista. Estamos viviendo una corrección que dependerá del 40 y sí existe probabilidad de descenso a 36. El gap de Canacol y la formación cuña junto con los cruces de promedios móviles 20, 40 y 200 dan señales alcistas, pero aún así predominan los vendedores. ¿A qué se debe esto? No tengo exactamente la razón porque las noticias en términos generales para Canacol siguen siendo buenas. El mercado sí se desilusiona un poco porque quiere ver un tamaño de producción significativamente mayor. Por ahora dependerá de la resistencia de corto plazo que los compradores vuelvan a aparecer. Dado que el mercado colombiano aún no ha corregido y el WTI corrigiendo, aún puede esperar que la acción llegue a los 13.000 en términos de qué acción. Bueno, recuerden que cada acción, cuando estamos hablando de acciones, depende de sus fundamentales, aunque el mercado colombiano es muy correlacionado en el corto plazo. Se puede considerar que la acción de Canacol se convierte en un activo especulativo dado su reciente comportamiento. Siempre ha sido un activo especulativo. Recuerden que entre más pequeña sea una compañía, mayor será su volatilidad y por lo tanto su grado de especulación. ¿Cuánto es el porcentaje de stop adecuado para acciones volátiles para especies como Canacol, teniendo en cuenta que la semana pueden desvalorizarse más del 6%? Recuerden que el stop no depende tanto del porcentaje, sino de ruptura de niveles. Por lo general, la teoría nos obliga a colocar el stop loss por debajo de un soporte y cerca de entre 1,5 y 2.5% por debajo de un soporte definido. Puedes analizar los resultados de Canacol publicados el día de ayer. Un segundo. En cuanto a los resultados de Canacol, algo importante es el tema de los pasivos, que su nivel de endeudamiento no se incremente de manera significativa durante esta época. De hecho, se incrementó
una porción, la pérdida se incrementó claramente y el patrimonio se erosionó. No obstante, algo que tienen en cuenta, digamos que estos resultados, pérdida antes de impuesto de renta, acabó ingresos descendiendo de manera significativa para los últimos 6 meses terminados en diciembre 31, una caída muy fuerte en términos de ingresos, pero vamos entonces con lo que es el flujo de caja. La actividad operativa aún genera caja, no obstante, no fue suficiente para todo el tema de inversiones, erosionando el efectivo al final del año. No obstante, con emisión de acciones ordinarias y lo que fueron los cambios de OCEAS, logró mantener esa liquidez y continuar con efectivo para final del año. No son muy buenos los resultados, pero hay algo clave en Canacol y es el proyecto de gas. Para esta época no se veía mucho lo que da todo el ingreso, que se ve más para este trimestre. Así que los resultados en términos generales no son aceptables. Digamos que no hay cambios, todavía se genera algo de utilidad de caja operativa, aunque no lo suficiente, y el nivel de endeudamiento no se incrementó de manera considerable, pese a que tuvo un resultado de déficit significativamente alto. Así que por ahora vamos a dejar los planos. Si vamos a colocar esa información sobre la gráfica, vamos a establecer los siguientes niveles. 7.700, sigue siendo el mismo. Si Canacol logra cerrar hoy por encima de ese nivel, quiere decir que los resultados no importan y se enfoca más en el tema de gas para este año. Mientras esté por debajo de ese nivel, existe la posibilidad de corrección hacia los 7.200 y 7.000. 7.700 será la resistencia para anular y cambiar ese sesgo. Vamos con más preguntas. Expertos como Goldman Sachs, Bloomberg, Credit Suisse afirman que el forecast de petróleo va a subir. Si es el caso, esta corrección bajista estaría por acabarse o puede profundizarse más. Por ahora vamos a tener una alta probabilidad de rebote del petróleo entre 36 y 34. No sé si estás preguntando sobre la corrección del mercado local o no. La corrección del mercado local dependerá en gran medida del desempeño de la demanda agregada más que el precio del petróleo. Así que los datos de empleo y de consumo, confianza del consumidor serán claves para determinar qué podría pasar con el mercado local. ¿Cuál es más posible escenario para Canacol, alcista o bajista? Recuerden que los resultados son de diciembre, ya estamos en marzo y está todo el tema de reporte de gas. Eso agrega un poco de incertidumbre. Mm, bueno, entonces ya vemos que los resultados de Canacol son del pasado y se invierte con base en el futuro. 7.700 será el punto clave para determinar si son buenos. De lo contrario, la corrección puede continuar. Intentando aprovechar el rally del WTI, ¿cómo se pueden limitar las pérdidas operando en Canacol dado que no replica con fuerza las alzas del WTI, pero las correcciones del WTI sí? No, recuerden que los activos deben mirarlos ustedes nivel por nivel del activo cada uno. No correlacionen activo para tomar niveles en el otro. Eso no podría no ser muy útil. No alcancé a escuchar la opinión de los resultados de Canacol y cómo se venían reflejados. Los resultados fueron bastante negativos, no tan malos, porque uno, el endeudamiento no se incrementó de forma fuerte y con todos los cambios de estructura logró mantener la caja disponible en 43, ¿cierto? Y hay una pequeña generación de caja operativa. Viene el tema de gas. Toca ver si el tema de gas, que estaban hablando de 163 millones de dólares de ingresos, pues permite equilibrar mucho mejor el balance. Por ahora 7.700 será el nivel clave. Recuerden que los resultados son del pasado y el mercado estará un poco más enfocado en lo que sería la producción de gas. De 7.700 depende ese factor. ¿Es posible volver a ver Ecopetrol por debajo de los 1.000? Sí es posible. Existe todavía la probabilidad hasta que el petróleo nos llegue a niveles bastante altos. Recordemos que viene Reficar y eso le puede agregar un poco más de tranquilidad a los inversionistas, pero depende de qué tan fuerte y qué tan rápido recupere el precio del petróleo. Recordemos que no ha podido vender su participación en ISA. ¿Podría repetir Canacol y Ecopetrol? Bueno, vamos con esos dos activos. Canacol recuerden 7.700, mientras esté por debajo de ese nivel puede continuar los descensos, supera 7.700, el avance puede ser hacia 8.500. En cuanto a Ecopetrol tendrá que superar los 1.340 para poder anular la presión bajista. De lo contrario, la caída puede continuar. 1.340 el nivel de resistencia clave. Cemex Latam Holding podría repetir CLH. 12.300. Mientras esté sobre ese nivel puede continuar a 13. Si rompe, no se descarta que inicie un movimiento de corrección con primera parada en 11.700. 12.300. Podría repetir a Bianca. Vamos con PFABH.
tendrá que romper al alza los 1960-1940 para anular la presión bajista. Lo contrario puede continuar con el sesgo de descenso. Podría repetir preferencial Aval y preferencial Bancolombia. Recordemos que en preferencial hubo un descenso y la ordinaria tuvo el volumen muy alto. Mientras esté por debajo de los 1140, aún puede alcanzar niveles de 1100 y 1090, 1140 para anular la presión bajista. En cuanto a preferencial Bancolombia, hay una figura representativa de análisis técnico chartista, que es el hombro, cabeza, hombro, que se ha roto, así que mientras esté por debajo de los 25.500, la presión para Bancolombia es bajista, serán clave esos 25.500. Caracol puede llegar a los 13.000 entre mayo y abril. De eso dependerán los resultados de gas. Si los resultados de gas logran mostrar un equilibrio mucho más interesante y limitar todas las pérdidas que ha generado el petróleo, sí podría hacerlo. Porque la acción de mineros no se ha recuperado un poco más teniendo en cuenta el resultado del ejercicio anterior? Recuerden que nuestro mercado es bastante correlacionado y no hay tanta liquidez que fluya hacia mineros. Caracol es una empresa en desarrollo, sus resultados son pésimos. Sí, los resultados incluyen todo lo que era lo petróleo para el año pasado, pero digamos que viene todo el tema de gas para este año, por eso puede generar bastante volatilidad esos resultados. Con un WTI de 34 se puede pensar en un dólar de 3.300. El dólar ha perdido fuerza no tanto por el petróleo, hemos perdido un poco la correlación entre el petróleo y dólar, porque viene más el tema Fed, si la Fed puede subir tasas o no. ¿De qué dependerá la subida del dólar de nuevo a 3.300 si la economía colombiana se deteriora? La rebaja de calificación de PRE cuando se acerca a ley de quiebras, de PRE cuánto la acerca a ley de quiebras, bastante. Digamos que recuerden que por ahora está la negociación porque esto es activo menos pasivo igual a patrimonio. Si ustedes se preguntan por qué nadie ha hecho alguna oferta para comprar la compañía, eh, a estos precios es porque primero están los acreedores y ellos son los que tienen que resolver la situación por ahora. ¿Cómo afecta el comportamiento de las acciones con asambleas las fechas 30-31 de marzo? No mucho, a menos que tengamos alguna noticia puntual. Digamos que las asambleas lo más importante es el dividendo por ahora, lo que más se va a conocer y de hecho el mercado continúa con mucha correlación general. ¿En qué momento se puede descartar de todo tendencia alcista en Canacol? ¿Cuál sería el soporte fiel? Canacol perdería completamente su tendencia alcista si pierde los 7.100, 7.000. Con la pérdida de estos niveles podría tener una presión bajista adicional. Entonces, esta es la ruptura de 7.000, podría descartar mayor fuerza o a incrementar la fuerza bajista hacia los 6.200 y 6.000. Dependerá de esta zona de los 7.000, 7.200, mantener ese impulso. Bueno, entonces importante tener en cuenta niveles de corto plazo. Está apareciendo presión bajista para el mercado local. Dependerá de esos niveles si se extiende la presión y nos da paso a un movimiento de corrección o no. Hay que estar muy atentos a esos niveles de corto plazo y estaremos también atentos a los datos de empleo que serán publicados durante la semana. Muy buen día para todos.